Vamos a Revelación 20. Revelación 20. Y versículo 6, hermanos. La Biblia dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la dispensación del milenio. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las dispensaciones, y hoy vamos a comenzar la última dispensación por la gracia de Dios. Y como ya leímos en este versículo, nota que termina con 1000 años. Y este capítulo dice 1000 años 6 veces. Entonces vamos a hablar del milenio. Milenio significa un tiempo de 1000 años. Y la cosa rara es que hay muchos cristianos que no creen que esta dispensación pasará. No importa que dice más que 6 veces en Revelación 20 que será 1000 años. Y a ellos, ¿qué puedo decirles? Yo no sé. Pablo habla de eso. La dispensación en la plenitud de los tiempos está refiriendo al milenio. Bueno, es lo que ellos creen eso. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Entonces es importante saber que el milenio va a ser la última dispensación que está en el otro lado de la dispensación de la promesa. Y cuando comparas el milenio con la dispensación que cuadra como un espejo a esa, es decir, la dispensación de inocencia, acuerda que la dispensación de inocencia era una obra buena, era una buena obra, era enfocada en haciendo la familia. Dios comenzó a los humanos durante la inocencia y eran parte de su familia. Gracias, Señor. Entonces, el milenio refleja eso y lo magnifica. Es decir, tiene que ver con la obra que es buena, hecha de Dios, pero buena en gran manera. Y la razón por eso es porque Dios está involucrado directamente con familias aquí en la tierra durante la dispensación del milenio. Entonces vas a encontrar familia espiritual y, porque tienen cuerpos gloriosos y todo eso, familia terrenal, pero todos que son parte de la familia de Dios son renacidos. Eso es importante entender en esa dispensación, hermanos. Si eres salvo, estarás ahí. Gloria a Dios. Ese concepto de estar en el cielo solamente tocando arpas y como ves en dibujos animados y todo eso, eso no es el cielo de la Santa Biblia. Cuando estás con Cristo, cuando Él regresa aquí, vas a estar con Él. El cielo es a donde está el Señor. Y vas a regresar a la tierra. Vas a tener la capacidad de interactuar con cosas físicas otra vez. Etcétera, etcétera. Gloria a Dios por eso. Entonces, siguiendo ese tema, vamos a enfocar primero con el aspecto de la majestad de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en esta dispensación? Y hay muchos juicios que pasan en esta dispensación. Algunos en el principio y uno en el fin. Porque es importante que Dios cumple todo, que Él consume todo, según toda la profecía que Él había dado durante básicamente toda la Biblia, antes de Revelación 20. Comenzando con el juicio de los judíos, vamos a Ezequiel 20. Ezequiel 20. Los judíos van a ser juzgados antes del comienzo del milenio. Ezequiel 20. Cuando hablamos de la medida vamos a hablar de todo eso. Ezequiel 20 y versículo 33 dice, nota,
puedo encontrarlo. Ezequiel 20 y versículo 33 dice: Vivo yo, dijo el Señor Jehová, que con mano fuerte y brazo extendido y en enojo derramado tengo de reinar sobre vosotros, vosotros hablando a Israel. Y os sacaré de entre los pueblos, y os juntaré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte, y brazo extendido y enojo derramado. Y traeros al desierto de pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dijo el Señor Jehová. Y haceros pasar debajo de vara, y traeros el vínculo de concierto, y apartad de entre vosotros los rebeldes, y los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus destierros los sacaré, y a la tierra de Israel no vendrán, y sabréis que yo soy Jehová. Y nota que Dios va a separar los judíos, como Él había hecho en el desierto de la tierra de Egipto. No solamente el éxodo, pero después, cuando estaban andando en números, había una separación entre los de Israel que creyeron las cosas de Dios y los que no. Y esto va a repetir. Y va a tener muchos judíos que sobreviven todo el tiempo de la angustia para Jacob, toda la tribulación. La segunda venida pasa, Jesús destruye el anticristo, el falso profeta y todo eso. Y ya va a tener un tiempo en que Dios va a hacer que las tierras se hacen como una calle para que los judíos que son esparcidos en todo el mundo puedan regresar a Él. Y cuando regresan van a ser juzgados. Y vas a dar cuenta que algunos judíos estaban sirviendo al anticristo. Y muchos de ellos fueron destruidos, pero algunos van a estar ahí. Y también otros que no querían tomar decisión para Él. Querían hacer neutros. ¿Estás en el lado de Dios o no? Y los que pasan el juicio, ellos entran en este concierto, vamos a ver cuál es, y los restos no. ¿Sí, va? Entonces todo Israel que entra al milenio, todos ellos quieren a Dios. Qué bendición, ¿no? También hay ese juicio de naciones que es para los gentiles. Vamos a Mateo 25. Y muchos conocen ese, pero no conocen el juicio de judíos. ¿Sí, va? Mateo 25. Disculpa. Mateo 25 y versículo 31 dice: Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán juntadas delante de él todas las naciones, y os apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Y cuando sigues leyendo del juicio de naciones, vas a ver que la diferencia entre gentiles es solamente si ellos ayudaron a judíos o no. Los judíos tienen un juicio más fuerte, que es si querían a Él o no. Pero los gentiles que sobreviven a la tribulación, ellos van a ser juzgados según si ellos ayudaron a judíos o no. Y los que ayudaron, ellos van a entrar en milenio. Los que no, pues puede ser lo que pasa con ellos. Entonces los gentiles que entran en milenio no necesariamente habían tomado decisión acerca de Cristo, pero habían tomado decisión de seguir un poco la palabra de Dios. Y rechazar el anticristo, y rechazar todo eso de ese mundo impío. Lo que estaba haciendo el diablo, y por eso van a entrar en milenio. Nota que esos gentiles son mortales. Y los judíos que entran después de ese juicio son mortales también. Algunos, al menos. Otros van a resucitar y ser juzgados ahí. Ellos no son mortales. Vamos a hablar de eso en un momento. También creo yo que el tribunal de Cristo pasará
antes del comienzo del milenio, o en el principio, como quiere decirlo. Vamos a Daniel 12 para que lo veas. Daniel 12. Y creo eso, hermanos, porque vamos a recibir oro, plata y piedras preciosas. ¿Tú crees que eso es solamente un dicho espiritual? ¿O vas a recibirlos? ¿A dónde vas a utilizar cosas físicas? Aquí, obviamente, en el universo. Daniel 12. Daniel 12 y versículo 1. Y también yo creo personalmente que el cuerpo de Cristo es más complejo que solamente cristianos de la dispensación de la gracia. Hay otras personas que van a renacer o tenían la promesa de renacer en el fin del tiempo de angustia para Jacob. Y ellos van a estar ahí, renacidos como tú y como yo. ¿Sí, ve? Ellos merecen juicio también, tanto como nosotros. Daniel 12, eso es otro estudio. Creo que había hablado de eso cuando hablamos del tribunal de Cristo. Yo di mis explicaciones. Pero Daniel 12 y versículo 1 dice: Mas en aquel tiempo Micael, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, se levantará. Recuerda que esto es Gabriel o el Señor, no me acuerdo cuál de los dos hablando aquí. A Daniel, entonces está hablando, cuando dice de tu pueblo, está hablando de Israel. Okay. Se levantará y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, tiempo de angustia para Jacob. Mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, es a saber, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, nota que el Antiguo Testamento hablaba de israelitas que eran muertas, que están durmiendo, porque están en Cristo, están en Dios. Y si conoces a Dios, o tienes comunión con Él, y tienes buen testimonio, como dice en Hebreos 11, en los ojos de Dios eres vivo, solamente estás durmiendo, tanto como Jesús había dicho en Juan 11. ¿Sí, ve? Su alma sigue viva, entonces para Dios eres vivo, eso es la parte de ti que realmente es usted. Él puede darte un nuevo cuerpo después, como aquí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Levanta de su sueño. Ahora ves porque hay algunos de otras denominaciones que hablan del sueño del alma. ¿Sí? Porque leen esos versículos y no lo entienden completamente. Y piensan que está hablando del alma durmiendo y solamente refiere al cuerpo en el polvo de la tierra. ¿Sí? Pero bueno. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, como un juicio. ¿Sí? El juicio de judíos. Versículo 13. Versículo 13. Y tú irás a el fin y reposarás y levantarte has en tu suerte al fin de los días. Y aquí habla de los días raras que son 1290 días y 1335 días. Y nota que así es Gabriel o el Señor está diciendo a Daniel que él va a levantar en el fin y va a recibir sus suertes, va a recibir sus cosas, sus galardones en el fin de ese tiempo. Y Daniel cuando resucita no cree que va a ser renacido y todo eso. ¿Sí, verdad? Acuerda que nuestras promesas cristianas fueron promesas primero a Israel. Estamos participando en el nuevo concierto por otra manera, por la decisión de Israel no recibir a Cristo después de Actos 7. Creo que olvidamos eso. Entonces Daniel va a estar ahí, con un nuevo cuerpo, recibiendo su juicio. Y en el caso de él, Dios sabe que va a recibir suertes y galardones y cosas así. Suena como el tribunal de Cristo, ¿no? Él no es parte de la iglesia, entonces, si no crees eso, okay, él es parte del juicio de los judíos que entran en el milenio sin problema, pero todos toman sus decisiones.
Revelación 11 y versículo 18 dice: y las naciones se han airado, y tu ira es ya venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, para que destruyas los que destruyen la tierra. Yo debo leer versículo 17 para que tenemos más entendimiento. Oh, 15, vamos a regresar a 15. Esa sección de Revelación 11 es difícil, que muchos piensan que tiene que ponerlo en el fin del milenio, porque no saben qué hacer con el versículo que leí. Pero si das cuenta que versículo 14 habla del segundo ay, y va a seguir hablando, dice ahí, 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Futuro. Ya pasó al Señor Jesucristo para la gloria del Padre, y reinará. Futuro. Se no había pasado. Si tiene sentido, si Jesús llega, destruye sus enemigos, ya reinará. Hay un anuncio aquí. 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y has de venir, porque has tomado tu grande poder y has reinado. Y las naciones se han airado, y tu ira es ya venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, para que destruyas lo que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Nota eso. Entonces muchos leen versículo 17 y dice que has reinado, y ponen 17 y 18 como en el futuro, como ya pasó. Pero 15 dice reinará. Y nota que 19 habla del templo abriendo, y eso tiene que ver con las redomas, si me acuerdo bien. Entonces por eso, claro, es muy difícil decidir a dónde pones esto, ¿cierto? Nota que 17 dice que eres y que eras y que has de venir. ¿Por qué dice has? ¿Por qué no dice que eres y que eras? ¿Sí, verdad? No había venido. ¿Están esperando que llegue? Y Dios reina siempre, si no diste cuenta, solamente no está reinando este siglo como el mundo, al momento de Satanás, pero Dios reina los cielos y la tierra, el universo, obviamente. Hay mucho ahí. Pero si crees que 18 tiene que ver con ese tiempo, ya sabes cuándo pasará. Dice muy claramente que los profetas, los santos profetas, hablando de gente en el Antiguo Testamento recibiendo galardón. Bueno, siguiendo. Si quieres puedo tratar de organizar esto en la medida un poco más, cuando hablamos de la medida, perdón. Pero el nuevo concierto cumplido. Vas a encontrar santos inmortales y también santos mortales. Y también mortales que no son santos. Ahí, en el milenio, va a ser un mundo diferente. Vamos a Hebreos 8. Hebreos 8 y Daniel 9. Hebreos 8 y Daniel 9.
Y Hebreos 8 y versículo 8 dice, porque reprendiéndolos dice aquí, vienen días, dice el Señor, que consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo concierto. No según el concierto que hice con vuestros padres en el día que os tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi concierto, y yo no me cuidé de ellos, dice el Señor. Porque ese es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en la mente de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará cada uno a su ciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias y a sus pecados. Y de sus iniquidades no me acordaré más. Diciendo un nuevo concierto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Entonces el nuevo concierto tiene muchas cosas, pero va a ser consumado en el milenio, terminado, va a ser hecho, cumplido. Daniel 9, versículo 24, mira eso. Gabriel dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad, para fenecer la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y para sellar la visión y la profecía, y ungir la santidad de santidades. Y nota que mucho de eso tiene que ver con el nuevo concierto. Dios va a terminar con todos los aspectos del pecado con Israel. Transgresión, pecado e iniquidad. Va a ungir la santidad de santidades. ¿Con quién? Con el Señor sentado en el trono de su gloria. Él es la santidad de santidades. Va a ser ungido como el Rey. El Cristo ya reinando como debe ser, el Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando eso pasa, Dios va a hacer algo en su corazón, ¿no? Eso suena familiar. Vamos a Juan 3 y Ezequiel 36. Ezequiel 36 y Juan 3. Juan 3 y versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Ni siquiera puede verlo. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo, tú eres un maestro de Israel y no sabes esto. ¿Y no sabes esto? Dice el Señor. Como él piensa que Nicodemo ya debe saber de esto, ¿por qué? Dios lo había dado en Ezequiel 36. Ezequiel 36 y versículo 26. Nota que el renacimiento es algo que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Sí, verdad? Ezequiel 36 y versículo 26 dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y daros el corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los hagáis. Pone mi ley en su corazón. ¿Sí ves la conexión? Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, cuando el nuevo concierto es cumplido, Dios va a perdonar los pecados de Israel, porque todos los que van a entrar y ser Israel son renacidos. Y Él va a meterlos en su tierra. Y ya en el milenio no tiene que explicar nada de Dios, porque la gente puede ir y hablar con Dios manifestado en la carne cuando quiere, en Jerusalén. ¿Sí, verdad? Y la diferencia cristiana hoy en día, comparado al milenio, es que hoy en día tiene esa tentación de su viejo hombre, que es conectado a su carne.
Y vas a tener un nuevo cuerpo que no tiene eso. Vas a ser librado de la presencia del pecado. No solamente la pena y el poder. ¿Sí, va? Y no solamente usted, Israel también. Entonces gente van a entrar en milenio así. Y cuando Israel renace, si ellos siguen mortales, algo va a pasar con ellos para cambiar su cuerpo también. Pero bueno, vamos a llegar a eso pronto. Okay. Entonces esos gentiles del juicio de naciones, cuando ellos entran en esa tierra prometida del Padre al Hijo, están entrando y beneficiando del milenio, ¿sí? Pero no son renacidos. Van a ser sujetos a Israel. Israel va a regresarse a la cabeza de naciones, no la cola. Gloria a Dios. Entonces, hablando de eso, nuevos cielos y nueva tierra, un cambio físico. ¿Sí, ve? Hay mucho aquí. Isaías 65 y 2 de Pedro 3. Otra cosa en que estoy en diferencia de muchos hermanos que son creyentes. Entonces, ¿me escuchas? Si me crees, bueno. Si crees lo que digo, bueno. Si no, bueno. Pero esto cuadra las escrituras mejor, en mi opinión. Isaías 65 y versículo 17 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Qué dice ahí? Nota que 2 de Pedro 3 y versículo 13 dice, ¿qué estaba esperando Pedro? Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. ¿Por qué? Porque Jesús, Jehová es nuestra justicia, y Él mora ahí. ¿Cierto? Jehová justicia nuestra es un nombre de Dios, que encuentras en Jeremías, creo, Jeremías 23, creo. Okay. No, Pedro estaba confundido, dicen hermanos hoy en día. Esto es después del milenio. Él no estaba confundido. Él está dándote la doctrina. Eso es lo que creo yo. Yo quiero seguir a Pedro, no cambiar lo que él dijo. ¿Sí, verdad? También, Revelación 21. Revelación 21. Y versículo 1 dice: y vi un cielo nuevo, dice Juan, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fue, y la mar ya no era. Y muchos dicen, vea, esto dice nuevos cielos, no dice nuevos cielos, entonces es diferente que los nuevos cielos. Pero como sabes, hermanos, en Génesis 1 y versículo 1 dice, en el principio Dios creó Dios los cielos y la tierra. Y cielos, plural, puede significar cielo singular. Y hay mucho más que puedes decir ahí. Puede ser que Dios está eliminando un cielo, para que hay menos cielos que 3. No vamos a estudiar todo eso ya. Bueno, es que va a tener un cambio físico, que va a cambiar muchas cosas con la tierra, con los animales, con los hombres y también con la geografía. Okay. En Isaías 35, por ejemplo, Isaías 35 y versículo 1 dice: alegrarse al desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como lirio. Floreciendo florecerá y también con gozo se alegrará y cantará. Honra del Líbano le será dada, hermosura de Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua del mudo cantará. Porque aguas serán cavadas en el desierto y arroyos en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque, y el sequedad en manaderos de aguas. En la habitación de dragones, en su cama será lugar de cañas y de juncos. ¡Qué cambio!
Isaías 11. Isaías 11, versículo 6. Ya me acordé que en Revelación 21 y versículo 1 dice que no hay mar. ¿Cierto? Pero hay aguas y manadas y puede ser que hay mares también. No va a tener un mar, va a regresar como era antes, que había mares separadas. Hay más tierra que agua, básicamente, no al revés, porque el diluvio destruyó mucho y ya hay más agua visible que tierra, en ese momento en la tierra. Entonces Dios puede decir que no hay mar, pero hay mares. No piensan en eso, pero Isaías 11, versículo 6, dice: morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Según Génesis 1, debemos dominar y sojuzgar, siendo humanos. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como buey comerá paja. Y jugará el niño sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada a las naciones, y su holganza será gloria. Es la de Jesús. Y los gentiles van a buscar a Jesús en ese tiempo. Él va a cambiar los animales, va a cambiar la tierra, y van a buscar a Él. Nota que los animales ya no hacen daño a los humanos, y los humanos pueden decidir qué deben hacer y lo van a hacer. Isaías 65 y versículo 20. ¿Y por qué animales que ya comen a otros están acostando juntos sin problema? La razón por eso es porque Dios va a cambiar como la ecología de ellos. Acuerda que cambió después del diluvio. Él va a cambiarlo como era antes del diluvio. Y ellos no comieron uno a otro, estaban comiendo césped y plantas y ya. Pero Isaías 65 y versículo 20 dice: no habrá más allí mozo de días ni viejo que no cumpla sus días, porque el mozo morirá de 100 años, y el que de 100 años pecare será maldito. Y edificarán casas y morarán, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni partirán con miedo, porque sus partos serán simiente de los benditos de Jehová, y sus descendencias estarán con ellos. Y serán que antes que clamen, yo oiré, aun hablando ellos, lo oiré. Y Dios va a hacer que los hombres mortales, viven 1000 años otra vez. Entonces, una razón de creer las edades que ves en Génesis 5 es porque esto repitará en la dispensación del milenio. Y si no crees que gente eran viejos en ese tiempo, ¿por qué vas a creer que esto pasará? Vas a decir que esto es espiritual y no literal. ¿Sí ves la conexión? También Jerusalén siendo levantado, Zacarías 14 y Miqueas 4. Zacarías 14 y Miqueas 4. Zacarías 14, versículo 10 dice: y toda la tierra será tornada como llanura desde Gaba hasta Remón al mediodía de Jerusalén, y será enaltecida, y habitarse en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de los rincones, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey.
y morarán en ella, y nunca más habrá destrucción, y Jerusalén estará confiada. Y nota que Dios va a cambiar la geografía de Jerusalén y de Israel. Él va a ser la mayoría de la tierra como llanura. Hay muchas montañas ahí, Él va a hacer todo plano. ¿Sí, ve? Pero también en Miqueas 4 y versículo 1 dice: y acontecerá en los postreros tiempos, en el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes, y más alto que todos los collados, y correrán a él pueblos. Y si eso va a pasar, tienes que levantar, si ve, la tierra, para que a donde está el Señor es más alto que todas las montañas en el mundo. Okay. 2, vamos a leer eso. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y enseñarnos en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Gloria a Dios por eso. Y si sigues leyendo vas a saber que ya hay paz durante el milenio. Dios va a llevar paz para 1000 años a la tierra. Gloria a Dios. Eso es parte del nuevo concierto en porción. Es importante saber eso también. También tenemos el templo milénico. Y eso tiene que ver con un cambio psicológico, un cambio almático, un cambio sociológico pasando con Israel. Y encuentras todo de ese templo en Ezequiel 40 hasta 48. Pero lo que quiero mostrarte son dos cosas importantes ahí. Vamos a Ezequiel 47. Ezequiel 47. Ezequiel 47 y versículo 8 dice: y díjome: esas aguas salen a la región del oriente, y descenderán a la campaña, y entrarán en la mar, y en la mar de las aguas apartadas, y las aguas recibirán sanidad. ¿Por qué Dios habla de un mar aquí y dice que no hay mar en Revelación 21? Tienes que cuadrar esos dos. Pero si hay mares, y no un mar grande, acuerda que los océanos todos son conectados. Creo que muchos no dan cuenta de eso. No son separados. ¿Sí ve? ¿Cómo esto puede pasar? Que los ríos se caen. Pues si el monte de Jehová es muy alta y tiene agua cayendo, se baja. ¿Sí ve? 12. Y junto al arroyo en su ribera de una parte y de la otra crecerá todo árbol de fruto de comer. Su hoja nunca caerá, ni su fruto faltará. A sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Entonces Dios va a tener aguas que sanan, y fruto que da sanidad, que purifica, que pueden usar para medicina si hay problemas. Gloria a Dios por eso. Y yo creo que la razón por estos árboles, recuerda que están en el templo milénico, no cualquiera puede entrar ahí. Pero si entras ahí, ¿sí ve? Puede ser que es porque ya renaciste aquí. Y Dios quiere purificar su cuerpo. Si eres un mortal, tiene que ser purificado y sanado. En parte. Okay. También yo puedo imaginar que van a llevar esas cosas a los humanos afuera. Parte de la bendición para los gentiles que están afuera recibiendo de esas cosas cuando a los sacerdotes los sacan, que son para las naciones. También hay sacrificios pasando adentro de este templo y son para los mortales. Protegen a ellos porque recuerda que Dios está ahí, en plena presencia. ¿Cómo puede estar ahí y los hombres no se destruyen de una por su pecado? Tiene que ser que hay un cubierto. Tanto como lo que pasó con el tabernáculo.
esos sacrificios dejó que Israel podía servir y ministrar a Jehová, que sin eso morirán. ¿Sí ve? Pero Israel en este tiempo, todos ellos son renacidos y purificados ya. Ellos no necesitan eso. Entonces, ¿quién lo necesita? Ezequiel 44. Ezequiel 44. Y sí, cuando estudias de esto, hay muchos que tienen diferentes creencias. Algunos ni siquiera habían pensado en esto. Ezequiel 44 y versículo 9 dice: Así dijo el Señor Jehová: Ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará a mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. ¿Nota eso? Tiene que tener un corazón cambiado. A veces si cambia su corazón, vas a hacerte parte de Israel por circuncisión de la carne. Y ya puedes entrar y recoger, usar ese agua y comer de esos árboles. 10. Y los levitas que se apartaron lejos de mí cuando Israel erró, el cual erró apartándose de mí en pos de sus ídolos, llevarán su iniquidad y serán ministros en mi santuario, porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima al pueblo, y ellos estarán delante de ellos para servirlos. Pero ¿quién se refiere al pueblo en contexto? Incluye extranjeros. Acuerda que Israel va a estar en todo el mundo, ministrando. Y gentiles extranjeros en todo el mundo. Entonces las víctimas y todo eso tiene que ver con ellos. ¿Sí, ¿verdad? Dios dice que el resto de esos levitas, ellos no van a acercar a Él. Tienen otro propósito. ¿Sí ven? Entonces eso es lo que tiene pasando ahí. Que sacrificios que protegen los mortales. Eso es solamente lo físico y lo psicológico, lo que tiene que ver con su alma. Y su espíritu, lo espiritual es el Nuevo Jerusalén, que tiene el árbol de vida. Revelación 21. Revelación 21 y versículo 2 dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva, que descendía del cielo, aderezada de Dios como la esposa ataviada para su marido. Y eso es que Nueva Jerusalén bajando. Y Juan está ahí. 22, hasta 22. Y yo no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Pero hay un templo en la tierra, templo milénico. Pero ahí, Dios sube y está ahí en Nueva Jerusalén. ¿Sí ve eso? ¿Entiende que puede tener las dos cosas? Si Nueva Jerusalén es el mismo Jerusalén en la tierra, no puede tener los dos, no cuadran. Pero si son cosas separadas, es otro asunto. 22 y versículo 1. Y mostróme un río puro de agua de vida, claro como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza de ella, y de la una parte y de la otra del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, si ve, suena tanto como lo que ya leímos en Ezequiel 47, ¿no? Pero no es. Entonces, para ver esto geográficamente, Nueva Jerusalén, flotando ahí, agua cae del trono de Dios, entra al templo milénico y sigue, que es la parte más alta, y sigue bajo del monte para llegar al mundo. Y ese agua va a desalinar el mar muerto. Yo creo que la Biblia dice eso en un lugar también muy interesante.
Pero tienes el árbol de vida en Nueva Jerusalén y tienes árboles creciendo en un río en el templo milénico y dos tienen que ver con sanidad. Pero ¿qué es la diferencia? ¿Qué tipo de sanidad? ¿Sí ve? Buena pregunta. 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. ¿Cuál ciudad? Nueva Jerusalén. Sí, pero si eres bienaventurado y obedeces a Dios, vas a tener derecho para entrar ahí. No significa que ya entras de una, pero tienes derecho y ya tienes que hacer todas esas cosas. ¿Cuál es eso? Renacer y después serte parte de Israel para que no eres un gentil ya. Y después sanas físicamente en preparación para entrar en Nueva Jerusalén. Y después de eso, como ese árbol de vida, ya tienes un cuerpo inmortal, pero es un cuerpo como tenía Adán. No necesariamente un cuerpo glorioso, como va a tener cristianos y los otros santos inmortales que eran santos de los tiempos antes de la segunda venida. Y nota, si tienes un cuerpo inmortal como Adán, puedes seguir teniendo bebés para hasta la eternidad. No, para que el gobierno de Dios no siga creciendo sin fin. ¿Entiendes? No. Abraham, ellos no estaban esperando eso, esos santos del Antiguo Testamento. Ok, Hebreos 11. Hebreos 11. Y versículo 8 dice. Hebreos 11 y versículo 8 dice. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba ciudad con firmes fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. ¿Y cuál ciudad es ese? Es Nueva Jerusalén, ¿no? No, es la Jerusalén renovada que estaba esperando. No, dice que Dios lo hace. Y a veces que hermanos usan para decir que Dios dice que Él va a hacer Jerusalén y usa personas para hacerlo. Es verdad. Pero se refiere a Jerusalén aquí en la tierra. Hay otro que Dios dijo en Juan 15 que Él está haciendo directamente. Él y ya. Entonces yo creo que todo eso cuadra y es por eso que no importa dónde estás en la tierra, puedes mirar y saber a dónde está Dios. Porque su luz está tan fuerte, esa cosa más alta ahí, hay una cosa ahí. Con mucha luz. Nueva Jerusalén directamente abajo. El templo milénico, la parte más alta de Jerusalén, conectando los dos. Revelación 20. Revelación 20, la última cosa, es el gran trono blanco, que termina el juicio. Porque acuerda que tenemos gentiles del milenio que no habían juzgados, puede ser que no habían tomado decisión acerca de Dios. Y también tenemos gentiles de antes que siguen ahí quemando en el infierno, tienen que ser juzgados. Los judíos ya, los malos y buenos, ellos resucitaron, fueron juzgados antes, se acabó con ellos, pero hay gentiles. Entonces Revelación 20 y versículo 10 dice, y yo me eché a sus pies para adorarle, 20 versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Entonces el diablo ya por fin va a ser destruido, gloria a Dios. 11. Y vi un gran trono blanco, entonces él no va a ser parte de ese juicio, lo que estoy diciendo, el diablo ya fue juzgado.
Eso es entre usted y Dios. Como muchos dicen hoy en día, solamente Dios va a juzgarme. Claro, eso es lo que estamos aquí para decirte. Que ya te había juzgado aquí en la Biblia. Y si esperas, sí va a ser su momento y va a repetir todo lo que yo había dicho a ti ya. Eso no es una sorpresa para un cristiano, claro. Porque no lees el juicio que Él ya había dado aquí para que puedas cambiar su pensamiento y renacer. No, tú quieres que te juzgue aquí. ¿Quieres ver lo que pasa aquí? Okay. Revelación 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y es por eso que gente dice que la tierra y el cielo va a desaparecer para siempre aquí. Pero no dice en el cual huye la tierra y el cielo como pasó en ese momento. Dice que huyó. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y para que sepas, todo eso en la segunda me pasó. Los cielos se corren de Dios, la tierra está ahí moviendo como un loco. Si no te diste cuenta. Pero bueno, 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Nota eso, que habla de un mar. Eso es interesante. Durante el milenio, para pensar. Y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces el lago de fuego no es el infierno. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces aquí todos los muertos van a ser levantados para ser juzgados aquí. ¿Y cuáles son? Va a tener, si crees como yo, ya todos los santos son levantados, incluyendo a Adán. Entonces no es ellos. Hay todos los muertos que no conocieron a Dios durante todo el tiempo, desde el principio hasta el fin del milenio. También tiene los niños que murieron en 100 años durante el milenio, tienen que ser juzgados. Van a recibir su juicio y se acabó. Son echados en el lago de fuego recibiendo la muerte segunda. Cuando ellos levantan, tienen sus cuerpos. Ese cuerpo y alma, pero no tienen espíritu. ¿Sí, ven? Y van a ser lanzados al lago de fuego. Por eso salen del mar, si no sabían. Que la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Recuerda que hay un lugar que hay infiernos ahí, en el milenio, va a tener gente ahí. Entonces todo eso es como conecta todo eso. Pero bueno, comienza y termina con juicios, gloria a Dios. Tiempo muy importante. Es su futuro cristiano. Entonces vamos a Revelación 20 y versículo 4. ¿Qué dice? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio. Y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, nota, 1000 años. Entonces vamos a ver en la próxima clase la medida de esa dispensación y los ministros y con sus mensajes en la próxima clase. Lo que podemos ver, vamos a ver lo que puedo sacar de eso. Que hay mucho y no hay. A la vez, esta dispensación es más enfocada en la majestad de Dios.
Entonces vas a verme cuando doy más detalles, regresando mucho a estas cosas. Porque eso es el enfoque. Ya Dios está aquí. Como todos querían, Él está aquí. Prepárate. ¿Estás dispuesto para conocer a su Dios? Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender de esas cosas, Señor. Y por favor, ayúdanos a nosotros dar cuenta de toda la majestad que vas a dar al universo cuando usted llega aquí para reinar personalmente a los humanos. Y te damos gracias por su sacrificio en Calvario, Señor, y estamos esperando la gloria que vas a mostrar en la segunda venida después como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En su nombre, Señor Jesucristo, oramos. Amén.